Bueno, sean todos bienvenidos. Estamos aquí en la segunda clase, segunda lectura del libro El Camino del Gentil Justo. Vamos a compartir pantalla. Ok, hemos quedado por esta parte y continuamos. Hay una segunda dificultad que se presenta al considerar los siete mandamientos no ágidas. Es a simple vista un problema semántico, pero tiene profundas implicaciones. El no judío, así como el judío, no debería relacionarse con los miembros de las naciones no judías del mundo como gentil, sino como no ágida. Al ver a los no judíos como hijos de Noad o no ágidas, inmediatamente se hace claro que las naciones del mundo tienen un rol espiritual propio, único y específico, un rol que es notablemente exaltado. Los hijos de Noah son correligionarios de los hijos de Israel. Son socios pacíficos que trabajan por mejorar el mundo y por ello cumplen con el deseo divino. Viéndose a sí mismos como noágidas, el gentil es como el judío, en el sentido que es miembro de un linaje cuya hermandad, y no solo su religión, es sinónimo de su relación con Dios. Para este tiempo, El Camino del Gentil Justo es el único libro que intenta presentar un estructuramiento de la doctrina de los siete mandamientos noágidas, de una manera usable. Si bien el trabajo es restringido por el espacio, por razones expuestas en la revisión histórica, tratados anteriores sobre esta materia fueron escritos por judíos eruditos para judíos eruditos y tenían un propósito más bien teórico y académico. El camino del gentil justo es un llamado a la acción, tanto para el judío como para el no judío, para el israelita y para el no ágida. Para acceso aquí. Hola Ana, bienvenida. Dice, para el israelita y para el no ágida. Como decía el gran sabio rabino Tarfón, el día es corto, el trabajo es considerable, los obreros vagos, la recompensa grande y el jefe está presionando. Todo depende de nosotros y eso le incluye a usted. De esta manera ha sido preparado este libro. No tiene por intención ser un documento de autoridad final, sino un medio por el cual uno se pueda familiarizar con la materia abordada. Esperamos y elevamos plegaria para que el Dios de Abraham, Isaac e Israel perdone cualquier error que este documento pudiera contener y que llegue a ser un instrumento para acercar a toda la humanidad a su Padre. Ojalá sea pronto revelada su presencia entre nosotros. Como ustedes pueden ver, aquí al final del libro siempre vamos a tener las fuentes, ¿no? Capítulo 2. Reseña histórica. Aquí tenemos un recuadro que dice lo siguiente. Adán, Noa o Noé, los patriarcas, José, Moisés, años del Santo Templo, diáspora final, redención final. El código de la ley divina, que hoy conocemos como los siete mandamientos de los hijos de Noah, ha estado con la humanidad desde el tiempo en que Adán, el primer hombre, fue creado. Aun cuando el hombre es corona de la creación, fue la última de las creaciones, porque así Dios sentaba una lección eterna con un simbolismo respecto al papel del ser humano en el mundo. Cuando el hombre está cumpliendo con la voluntad de Dios, se ubica por encima de todo lo que fue creado antes que él, y es verdaderamente corona de la creación. Pero cuando cae en desobediencia es la última y más baja de todas las criaturas.
incluso inferior al mosquito que pasa improductivamente su vida entera, perdón, incluso inferior al mosquito que pasa improductivamente su vida entera. Símbolo del peor egoísmo. Pero aún el más pequeño de los mosquitos cumple con el deseo de Dios. Solo el hombre tiene la opción de transgredir o no. Aún en su sencillez, el versículo, cito, y el Señor Dios ordenó a Adán diciendo, de todo árbol del jardín ciertamente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal tú no deberás comer, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2, del versículo 16 al 17. Constituyen la fuente de los siete mandamientos no ágiles. Y de hecho, Adán recibió de Dios la responsabilidad de enseñar las leyes a las generaciones futuras. El verso establece que Dios ordenó a Adán diciendo, a pesar de que la palabra diciendo se podría considerar superflua, es un principio de la Torá que no hay palabras superfluas, porque cada punto y cada coma viene a enseñarnos algo. En este caso, la palabra diciendo indica que Dios no solo que dio el mandamiento a Adán, sino que él buscaba que Adán a su vez lo transmitiera. Es un principio del análisis bíblico que cuando un verso establece y el Señor Dios habló a Moisés diciendo, significa que Dios enseñó algo a Moisés y que esperaba que éste a su vez lo enseñara al pueblo judío. O como en el caso de los siete mandamientos de los hijos de Noah a toda la humanidad. Y de esta manera Adán enseñó a sus hijos las siete leyes universales. No venerar a ídolos, no maldecir a Dios, no asesinar, no robar, no involucrarse en la inmoralidad sexual, no comer el miembro de un animal vivo y establecer cortes de justicia que fortalezcan estas leyes. Así progresó la humanidad. La prueba clara de que los descendientes de Noah conocían estas leyes y de que por encargo del juez divino debían obedecerlas se dio 1656 años después, cuando él, mediante el diluvio universal, castigó a la humanidad por no haber guardado estos mandamientos. Dios miró la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. El clásico comentario bíblico de Rachi enseña que la corrupción era inmoralidad sexual y prácticas idólatras. El siguiente versículo dice, y Dios le dijo a Noah, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de maldad. Génesis 6:13. Rachi comenta que la frase, la tierra está llena de maldad, se refiere al robo. Así, debido a la inmoralidad sexual, idolatría y robo, tres de los siete mandamientos que se suponía Adán debía enseñarle a sus hijos y que la humanidad debía por tanto observar, el creador de todo destruyó todo, excepto por un remanente que incluía a Noah, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Están pidiendo ingreso aquí. Para cuando las aguas del diluvio se asentaron, la tierra ya estaba purificada y la humanidad no tenía que regresar a los tiempos de Adán para encontrar al padre de la humanidad. Ahora, la humanidad tenía un nuevo padre, Noah, y a diferencia de Adán, quien había fallado al no cumplir a cabalidad con los mandamientos de Dios, Noah era un hombre recto, justo en su generación, y Noah caminó con Dios. Génesis 6:9. De esta manera, con un mundo revestido de frescura y concebido en santidad, Dios reafirmó los siete mandamientos originales que él había enseñado a Adán. Dios bendijo a Noah, a sus hijos y a sus nueras, y prometió que nunca más destruiría el mundo como lo había hecho. Un momento, están entrando aquí. Ok.
sellando la promesa para todos los tiempos al establecer un pacto con Noach, el nuevo padre de la humanidad, como está expresado en el verso, cito, y habló Dios a Noah y a sus hijos con él, diciendo, y yo, he aquí que establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Génesis 9, del 8 al 9. Y en el verso, cito, y dijo Dios, esta será la señal del pacto que establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones para siempre. Yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que establezco entre yo y la tierra. Génesis 9, versículos 12 y 13. El signo del pacto era el arco iris, que serviría como un símbolo permanente de la divina benevolencia. Era la primera vez que el arco iris se veía en la tierra, a pesar de que había sido creado y preparado para este momento en el ocaso del sexto día de la creación, entre el tiempo en que Adán transgredió y el Shabbat, cuando Dios descansó de todo lo que había hecho. El arco iris, con sus siete colores, refleja la belleza y santidad de los siete mandamientos de los hijos de Noah. Bueno, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, vamos bien, vamos bien. Perfecto, perfecto. Claro, aquí lo que estamos concentrándonos en la idea de entender. Primero, al principio estábamos leyendo de dónde venía las leyes que Dios dio a Noé desde el punto de la Torá, y lo hemos visto que se le entregaron a Adán en estas palabras que la Torá expresa, donde dice, y habló Dios a Adán, ¿verdad? Entonces, nos está expresando el texto que Adán debía desarrollar estas leyes, enseñarla a sus descendientes, pero fracasó en esta misión, por lo que Dios escoge a Noaj y entonces vuelve a dar de nuevo las leyes noajidas, las leyes universales, y corresponderá a Noah y sus descendientes desarrollarlas, como para un contexto de lo que estamos dando para los que acaban de llegar. Continuamos. Cuando Dios creó a Adán, lo puso en el jardín del Edén. Este lugar sería la morada por excelencia de la divina presencia. Pero cuando Adán contravino el mandato de Dios, la divina presencia se retrajo, abandonando la tierra en favor del primer cielo. Entonces, con el pecado de Caín sobre Abel, la divina presencia partió desde el primer cielo al segundo cielo. Luego, Enosh invocó a ídolos y la divina presencia partió del segundo al tercer cielo. Y desde el tercer cielo al cuarto, por causa de la generación del diluvio. A pesar de que Noah fue lo suficientemente digno como para evitar la destrucción y ser designado segundo padre de la humanidad, a pesar de sus esfuerzos, falló en su intento por llevar a cabo una rectificación completa del pecado de Adán, que era necesaria para atraer a la divina presencia de vuelta a su morada deseada en la tierra. Uno de los primeros actos en que se ocupó al abandonar el arca fue plantar una viña, lo vemos en Génesis 9 del 20 al 21. La mayoría de los comentarios bíblicos son notablemente críticos respecto a este proceder. Después de todo, la humanidad apenas había sido destruida. Plantar una viña para hacer vino de su fruto se presenta totalmente inapropiado bajo dichas circunstancias. Pero hay quienes dicen que Noah estaba intentando rectificar el pecado de Adán. El Talmud presenta la opinión de que el fruto del árbol del conocimiento era la vid. Lo que Adán habría hecho es beber vino de una manera profana. Habría sido la intención de Dios que Adán esperara hasta el Shabbat. Que llegaría en unas cuantas horas.
Ok, aquí pidiendo admisión. Un momento. Perfecto. Continuamos. Volvemos a la idea. Dice, habría sido la intención de Dios que Adán esperara hasta el Shabbat, que llegaría a unas cuantas horas. Y entonces el fruto del árbol, la uva, sería usado para santificar el Shabbat y testimoniar el hecho de que Dios habría creado el mundo en 6 días y el séptimo había descansado. Se argumenta que Noah conocía este profundo significado de la transgresión de Adán, que plantó una viña y usando el vino para fines santos, él podría alcanzar la rectificación completa del pecado. Pero Noah falló, se intoxicó y fue descubierto desnudo por su hijo menor Ham, quien lo avergonzó al llamar a sus dos hermanos, Shem y Jafet, para que vean la desnudez de su padre. Rachi comenta sobre este verso en Génesis 9:22, que Han ya sea castró a su padre o tuvo relaciones homosexuales con él, o ambas cosas. Shem y Jafet respetuosamente cubrieron a su padre con una prenda de vestir, pero el daño ya había sido hecho. Noah despertó y maldijo a Han y a sus descendientes, y la divina presencia miraba apenas desde lo alto. Génesis 9 del 23 al 27. Bueno, esta es una parte muy importante de esta lectura, es entender, nos está expresando que la presencia divina estaba con nosotros en el primer cielo, ¿verdad? Estaba con, perdón, con nosotros en la tierra y con el pecado de Adán subió al primer cielo, con el pecado de Caín sobre Abel subió al segundo cielo, con el pecado de Enosh al invocar ídolos subió al tercer cielo y con la generación de Noach sube al cuarto cielo. Posterior a esto, la presencia seguiría subiendo hasta el séptimo cielo y luego, con la rectificación de los patriarcas, empezaría otra vez a descender hasta la entrega mm, de la Torá en el monte Sinaí. Y luego empieza a expresarnos toda esta historia que estamos viendo de Noah, la intención de Noah vista desde los comentaristas de la Torá, que por un lado son críticos a que Noah haya hecho la viña como lo hemos leído, pero por otro lado también expresan que quizás estaba tratando de rectificar el pecado de Adán, fallando igualmente en el intento. Así que al final nos muestran claramente que este momento de Noah fue un momento complejo y un momento en el que no logró su intención, ya sea positiva o ya sea negativa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, Jean Paul, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Nada, perdona que me uniera un poco tarde, que es un poquito complejo para mí. Gracias. Leyendo un poquito abajo, inclusive en lo que tienes en la pantalla, que veo, habla siete leyes, normalmente yo hago una pregunta que normalmente, o sea, porque o sea, yo quiero hacer una acotación. Normalmente siempre hablamos de las siete leyes, las siete leyes, las siete leyes, las siete leyes, las siete leyes. Yo hago lo siguiente y una pregunta, inclusive para todo el grupo, como un tema participativo. Perdona que tal vez me tome el mundo. Digo, normalmente hablamos de ella, pero yo creo que también es, no sé si es importante, si tú tienes el tema de saber de dónde realmente se originaron las siete leyes. Es decir, entendemos que antes no existía una Torá, sino estaba una Torá oral, pero que luego se refleja en la parte escrita, pero muchas personas se hacen la pregunta, ok, pero las siete leyes, pero ¿de dónde las sacaron? Yo tengo entendido que normalmente vienen de Génesis 2:16, 17 y una de ellas, por lo menos la del asesinato, de Génesis 9:4 al 6. ¿Ok? Hay unos versículos ahí cortos sobre eso. Entonces, este, a ver, esto es lo que tengo yo entendido que he leído, Jean Paul. O sea, que de Bien. esas leyes, digamos que de esos versículos que están escritos, es donde de repente se toman estos versículos, por lo menos que, y mandó
por ejemplo, entonces se refiere a que Dios te ordena, se hace el exégesis, se ordena que tiene que ver Exacto. con el tema de que tienes que crear los tribunales. O por ejemplo, cuando habla de Elohim, se refiere como la prohibición de idolatría, es decir, por poner yo un nombre, el ser supremo. Entonces, que muchas personas no lo entendemos o no lo Sí. entienden. Yo porque lo he leído un poco, pero hay personas que no. No sé si de repente algún día, pues, si tienes chance de tocar ese tema ahí cuando hablemos de las siete leyes, porque no sé si en el grupo otra persona también está igual, porque habla siete leyes, siete leyes, siete leyes. Sí, pero ¿de dónde vienen las siete leyes? Ok. Entonces, de repente hacer, digo yo, hacer referencia allí a esos puntos y lo que lo interpretan y de dónde sale, me parecería algo ideal. Y si no, yo por aquí tengo que lo había leído y después te lo puedo pasar si tú quieres. Ok, perfecto. Sí, señor. ¿Lo tienes? Gracias por tu acotación. Justamente lo estábamos leyendo arriba. Ah, Lo que tú acabas entonces de yo, decir. perdóname, No, perdona mi no, error, no. lo como No, llegué no, pero tarde. solo lo que acabas de decir sobre que se le ha entregado a Adán a través de la frase y Dios dijo a Adán, donde los sabios por exégesis interpretan, ya por leyes que han estipulado, que cuando Kadosh Baruj Hu menciona esto, así como que Dios habló a Moshe diciendo, cuando dice diciendo, ese diciendo está expresando que le enseñó algo con la Exacto. misión de que también se lo enseña a los demás. Entonces aquí, como ellos en diferentes partes de la Torah lo van a entender así, también lo entienden así con Adán, a quien se le dio la misión de entregar las siete leyes. Muchas personas van a cuestionar esto, pero hay una pregunta muy clave. ¿Cómo Noé sabía cuáles eran los animales puros y los impuros? Sí, Porque lo había aprendido, porque ya se lo habían enseñado, ya lo sabía, porque había exactamente. transmisión Entonces, oral. Es como, yo lo veo desde este punto de vista, lo que pasa es que yo hablo del contexto. Si las personas cuando ven la Biblia, la Torá o ven un pedacito, creen que ahí está exactamente la palabra como está, pero es que en un versículo tú estás resumiendo un escrito tal vez de un año de una persona de enseñanza, porque no lo puede escribir todo, o sea, no cabe para escribirlo todo. Entonces, tal vez esa exactamente. palabra, y dijo, es que yo te enseñé, te expliqué, te dije, te lo mostré, te di el curso, Claro. como quiera decir la persona, y entonces es lo que yo entiendo que funciona así, sí, o sea, hubo una enseñanza, Claro. es como yo lo veo desde este punto de vista y voy a poner un ejemplo. Si una persona que vive en el campo, un granjero, no tuvo estudios, no tuvo nada, no sabe nada. Pero entonces, ¿cómo el hijo sabe cómo siembra la semilla? Alguien se lo tuvo que decir. Alguien le tuvo que decir Exactamente. que tenía que en esta época se sembraba, que se ponía así, que había que hacer esto. Bueno, pero él no tuvo nada escrito. Fue de boca que se lo transmitió su abuelo, su padre, y así de generación en generación la gente ha aprendido a cultivar cosas. Antes no había libros de cómo se cultivaba, lo aprendías porque alguien te lo decía y tú lo transmitías. Más o menos hago esta referencia para entender que en el caso de las siete leyes lo que tú nos explicas es en base a esto, no sé qué, esa palabra que se dijo, lo que se hizo y que de esa exégesis que es una simple palabra sale un contexto mucho mayor, pues que nosotros hasta el momento no tenemos todo ese conocimiento profundo. Exactamente. Ahora mismo estamos nosotros en la lectura del libro El Camino al Gentil Justo, pero en diferentes clases que algunos ya han visto, otros veremos más adelante, nosotros entraremos a explicar la importancia que tiene la Torá oral y la Torá escrita en nuestras vidas como noágidas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en estos cursos de noajismo, podrían decirse, donde se expresa todo el contenido de las leyes noágidas de la Torá de nosotros. Ahora mismo estamos leyendo El Camino al Gentil Justo, que es un libro específico que termina siendo, como lo habíamos dicho antes, como un Shulchan Aruch para los noágidas, pero él no va a entrar a explicarte esto, pero la pregunta tuya es muy relevante, muchas gracias por hacerla, y lo que entendemos nosotros es que existe la Torá oral y la Torá escrita, ¿verdad? Y en la Torá oral están todas estas especificaciones, ¿no? Está toda la información completa. Y en la Torá escrita, Kadosh Baruj Hu, le dijo a Moshe que escribir específicamente de toda la historia. Por eso, como tú lo decías, veremos resumido mucha información en un solo versículo. Pasaremos saltos históricos muy grandes porque la Torá desea que escrito esté esto y revelado a los rabinos en la tradición oral esté lo demás, ¿verdad? Entonces, en este voy a hacer aquí el hincapié. Nosotros vamos a profundizar en que la Torá en general, o sea, se ha entregado a todos, ¿verdad? A lo largo del desarrollo del tiempo, a nuestros patriarcas. También se entregó a Adán a sus hijos, y toda la información del mundo, todo lo que aprendían de Kadosh Baruj Hu, todas las escuelas que se hicieron, todos los sabios eruditos que fueron creciendo, ¿verdad? Esta información se va a pasar de generación a generación como si fuera una cinta completa. Y en esta cinta o en esta película se van a ver
todas las historias, todas las partes, cada expresión de Dios al hombre. Y luego, en Monte Sinaí, Kadosh Baruj Hu le diría a Moshe qué es lo que debe escribir y que debía seguir manteniéndose como tradición oral, como dos amigos que viven una experiencia muy importante, que viajan de Colombia a España, ¿verdad? Con muchas paradas y un transitar muy alto, pero uno de los amigos decide solo escribir una parte y que el otro se encargue de que cada vez que se lea el libro, expresar lo que pasó alrededor. Entonces eso es lo que hace la Torah oral, nos vendría a explicar el contexto de cada situación. Es verdad que existen ciertas diferencias entre lo que los rabinos dicen de un lado y del otro, pero todas nos llevan a una educación y a una información clara, que es lo que estamos viendo aquí. No es leer entre líneas, es que hay una historia. No es como pensar que no, hay una historia, se ha entregado por tradición oral porque así lo quiso Kadosh Baruj Hu. Estaba prohibido la escritura de la tradición oral hasta que no fue que los rabinos se reunieron, tomaron decisiones porque se estaba perdiendo la tradición oral, porque ya la recepción de las personas era más corta y así, bueno, después de un largo proceso que no fue muy fácil, se tomó la decisión de que la Torah oral debía ser escrita, que es lo que conocemos como el Talmud. Ana, ¿querías hacer una acotación? Sí, justo esa pregunta de Raimiel, pues es interesante, pero yo como mismo tú empezaste ahora a responder, quería un poquito decir algunas cosas también sobre eso, que el tema es que el judaísmo, nosotros venimos de una mentalidad donde, por ejemplo, en el cristianismo, en la idolatría, se estudia solo un libro, ¿no es cierto? Pero es que cuando nosotros leemos cosas del judaísmo, el judaísmo tiene su base en la Torá, pero después, como ustedes mismos han dicho, está el Sheve al Pe, que es la Torá oral, que es todo lo que se aprendió de boca, ¿no es cierto? Que en un momento entre los años 100 y los años 500 de la era común, se puso por escrito en la Mishnah, que eso era lo que los rabinos, todas las discusiones y todas las ideas lo escribían, ¿no es cierto? Y después apareció una fase segunda que fueron las discusiones sobre la Mishnah, que se llama Gemara. Y entonces las dos cosas juntas son el Talmud. Pero lo que es la Torah oral tiene un montón de cosas adentro, no es solamente, digamos, el Midrash, tiene la filosofía judía, el Musar, que es la ética, la halajá. O sea, dentro de la Torah oral hay un montón el Pirkei Avot, por ejemplo, pertenece a la Torah oral, ¿no es cierto? Y hay una cosa que es interesante. Yo leí un Midrash, porque Midrash, cuando puedan encontrar libros de Midrash, les va a encantar. Midrash son historias que se escribieron también por el conocimiento que venía, como ustedes dijeron, desde aquella época. Porque si ustedes se ponen a pensar, Abraham, ¿cómo sabía de las leyes de Dios? Si su padre vendía ídolos, Abraham no vivió, o sea, vivió antes del Sinaí, ¿no es cierto? Sin embargo, Abraham tenía conocimiento. Y dice ese Midrash que yo leí del libro de Génesis, hay un Midrash para cada libro, el libro se llama el Midrash dice, o algo así, y son 5 tomos, igual que los 5 libros de Moisés. Y en el de Génesis explica que cuando Dios creó a Adán de la tierra, ¿no es cierto? El hombre y la mujer estaban como pegados, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no viene a caso ahora, sino que antes de soplar en la nariz de Adán el aliento de vida, él le hizo ver a Adán todo lo que iba a pasar. Todo, absolutamente todo. O sea, Adán, ese primer hombre era un hombre re alto, tenía otras, incluso dice Midrash que ellos estaban
cubiertos como de unas escamas, ¿no es cierto? Que las uñas es lo que nos queda de ellos, ¿no es cierto? Y, y lo que habla es que Adán pudo ver todo, hasta Moisés, el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, todo, absolutamente todo, del principio a fin. Y entonces Adán ya conocía, entre eso estaba también estos preceptos, ¿no es cierto? Que también los conocía, si ustedes se ponen a pensar, tenemos a Set, ¿no es cierto? Que Set fue el hijo que tuvieron Adán y Java después de la muerte de Abel. Y él fue un gran instructor de las leyes de Dios. Incluso hay quien dice que Melquisedec era Shem, ¿no es cierto? Shem. Y, y las leyes se fueron pasando a través de todas, primero desde que Dios le permitió a Adán ver toda la historia completa y después cuando Abraham se convirtió en monoteísmo, pues Dios también le dio esa... Abraham estudió con ese hijo de Adán y de Eva, ¿no es No, cierto? con Sem, con el hijo de Noé. Exacto. Y también, o sea, ellos fueron pasándose de un lado a otro. Pero es muy linda la historia, pero que no es solo, digamos, a veces que en la Torah escrita, pues no viene como tú dices, porque yo he escuchado también gente que me ha preguntado, bueno, pero es que, ¿por qué no vienen, digamos, clarificadas cada una? Así, por ejemplo, como en el Éxodo 20, que aparecen todos los 10 mandamientos de las tablas, ¿no es cierto? ¿Por qué no aparecen acá? Y es que la historia del inicio es diferente, pero aunque fuera diferente, también es una transmisión oral, ¿no es cierto? Que está perfectamente, digamos, aceptada en el judaísmo, ¿no es cierto? Eso nomás le quería contar. Querida Ana, gracias por, por este inciso. De verdad, como te lo digo al principio, siempre tu presencia es de mucha alegría para mí, pues nos ha enseñado bastante y este tipo de incisos agregan mucho a lo que estamos leyendo, agregan mucho a las clases que estamos dando. Gracias una vez más, te invito a que cada vez que puedas lo sigas haciendo, porque yo sé que a todos los que están aquí nos sirve y nos nutre. Yo particularmente sé que no avanzamos mucho en la lectura, ¿verdad? Pero yo creo que esto es lo importante de leer en grupo. Leer en grupo, analizar y expresar lo que vemos, pensamos y sentimos, y eso siento que es lo que nos llena, de verdad. Y sin embargo, bueno, hoy avanzamos bastante, de verdad que sí se avanza, pero bueno, cuando como interrumpimos en un momento para expresar lo que pensamos y sentimos, pues se siente que no se avanza, pero creo que las personas puedan disfrutar también de esto, de que justamente esto es lo que llena, que podamos compartir ideas, que podamos justo esta historia tan interesante y lo que nos cuenta de los Midrashim, Ana, lo que nos cuenta Rainer también desde su conocimiento, y seguramente Pedro y seguramente José, y seguramente mi madre podrán también aportarnos mucho, y es lo que siento que le da vida a estas clases. Nosotros las estamos grabando, las subiremos a YouTube, la verá mucha gente, Bedra Hashem, en el futuro quizás, quizás ahora mismo, quizás en unos años, y sé que será de alegría todas estas acotaciones que todos estamos haciendo. Justo ahora nos dice la clase que nos queda 59 segundos. Ha sido un placer. Hemos llegado hasta este segundo apartado mm, no logro ver aquí la página. Estamos en la página 26 según mi libro, pero en la página 8 del libro interno. Entonces, ya me perdí. Bueno, ahora lo buscaré Página seis. aquí las 7 leyes. Bueno, ok. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Es poco tiempo, pero... Ok, perfecto. Muchas gracias, querida Ana. Es poco tiempo, pero sé que disfrutamos mucho. Esperamos verlos el sábado, que estamos haciendo lectura de los Salmos, y el domingo continuamos con la lectura de En el Jardín de la Fe. Gracias, que tengan una excelente noche.